La palabra del Señor hoy día entonces lleva este título: el dueño de tu corazón. ¿Quién es el dueño de tu corazón? Aquellas personas que están en alguna relación, diría mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi pololo, mi polola, ¿cierto? Mi amigo, mi amiga, ¿cierto? Ahí estaría el dueño del corazón. A lo mejor los niños pequeños dicen que el dueño del corazón es su mamá, ¿cierto? Otros, las niñas dirían que el dueño de su corazón quizás es su papá, ¿cierto? Sin embargo, nace en este día esta pregunta: ¿quién, el dueño de tu corazón? ¿Quién es el dueño de tu corazón? Y en este sentido, cuando nos vamos a la Escritura, el Señor me llevaba al Salmo 24. Ese es el texto que vamos a estar ministrando en esta noche. Salmo capítulo 24, del versículo 1 al 6. Salmo 24, versículo 1 al 6. Si tú tienes una Biblia cercana, te invito a que puedas buscar este pasaje y puedas recibir junto con nosotros la palabra del Señor. Dice así la palabra que quiero leer para ministrar nuestro corazón. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Nace una pregunta, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Segunda pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta la encontramos en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, creo con mi corazón que la bendición tuya, Señor, reposará sobre cada persona, sobre cada hogar, sobre cada familia que está conectada a esta transmisión. Aquellos que están conectados en vivo, como aquellos que verán el video más tarde. Señor, sé y tengo plena convicción y certeza que tu bendición a través de tu palabra inundará nuestros corazones, Señor, de fe. Señor, venga sobre cada uno de nosotros tu Espíritu Santo a traernos revelación de tu palabra para recibir de ti, Señor, la exhortación, el consuelo, la esperanza, Señor, para recibir de ti todas aquellas cosas que nuestra vida necesitan, que de aquella fuente que eres tú, Señor, vienen las mejores cosas para nuestras vidas. Honramos tu nombre y solo a ti damos honor, gloria y la mejor alabanza en el poderoso nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Amén. Ahí está Jimenita. Dios te bendiga, Jimena. Un abrazo grande para ti. Vamos a hablar de esto. El dueño de tu corazón. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Sabe que muchas veces nosotros pensamos que solo los cielos le pertenecen al Señor? Y miramos la tierra a veces como un lugar inferior. Miramos la tierra en menos, creyendo que el Señor no tuviera interés en ella. Sin embargo, al leer la Escritura, nos damos cuenta que hay un interés de nuestro Señor por la tierra. Cuando el Señor le dio la tierra a Adán y a Eva, se las entregó como arrendatarios, reservándose el derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? Que en el principio Adán y Eva eran arrendatarios de el lugar llamado tierra. Por lo tanto, ellos
podían vivir como si fuesen los dueños, pero no son los dueños. Podían vivir como podían tomar, administrar todo lo que tenía la tierra, pero no eran los dueños. Y a veces en nuestra mente se viene este pensamiento de que la tierra, ¿cierto? De que el dueño de la tierra no es el Señor. Dice la palabra del Señor, en este texto específicamente dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. ¿Sabe que en la traducción original dice lo siguiente? Suya es, de manera especial, la parte habitable de la tierra. Proverbios 8:31 nos agrega, el mundo y los que en él habitan. Qué tremendo es esto, ¿cierto? Porque dice, suya es de manera especial. La tierra es un lugar especial, creado por Dios. Él es el dueño, Él es el creador, ¿cierto? Y mire lo maravilloso, lo lindo que es esta traducción. Dice, la parte habitable de la tierra. Eso nos deja entender, y así la ciencia lo confirma, que hay partes de la tierra que son habitables. Y hay otras partes de la tierra que no son habitables. Pero dice la palabra del Señor que aquella parte de la tierra que es habitable es suya. Le corresponde al Señor, pertenece a nuestro Dios, corresponde a nuestro Creador. Él es el dueño y Él tiene el título de propiedad de toda la tierra, sobre todo de aquella parte que es habitable. Y aquí me quiero detener un poquito, porque Dios habita, ¿cierto? Dios habita en un lugar. Dios habita en un sector. Dios habita en nuestro corazón. No solamente Él es el dueño de la tierra, sino que también de todo lo creado. Entonces, nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo. No somos dueños de nuestra propia alma. Primera de Corintios 3:23 dicen que nosotros somos de Cristo. Por lo tanto, ni nuestro cuerpo ni nuestra alma nos pertenecen a nosotros, porque al ser nosotros creación de Dios, somos dueños del Creador. Por lo tanto, tú y yo pertenecemos al Señor. Hemos venido de Él y volveremos un día a Él. Fuimos tomados, esculpidos en sus manos, y de esa manera Dios también nos está preparando. ¿Por qué? Porque Él habita en el corazón del hombre y de la mujer. Él habita en nuestra vida. Él habita, dice su palabra, en medio de la alabanza, de las canciones de su pueblo. Él habita donde es adorado. Él habita donde hay un lugar preparado para Él. Él habita, como lo aprendíamos la semana pasada, en el corazón del hombre. En el corazón del hombre y de la mujer, porque es allí donde están todas las cosas. El inicio, el génesis del hombre y de la mujer radica en su corazón. Por eso es que estamos comenzando esta serie de quién es el dueño de tu corazón. ¿Quién es el dueño de tu corazón? ¿Quién es el dueño de mi corazón? Y para eso tenemos que entender que nuestro corazón le pertenecen al Creador, le pertenecen a nuestro Señor. Por tanto, somos propiedad del Señor, pertenecemos al Señor, y nada ni nadie te puede quitar desde ese lugar de posición, porque tú y yo, como creación de Dios, correspondemos a nuestro Creador. Qué importante es entender esto, ¿cierto? Malamente pensamos, ¿cierto?, que el diablo, por ser el príncipe de este mundo, es el dueño del mismo. Sin embargo, no es así. No es así. Él ha tomado, por causa de la caída del hombre, un lugar para gobernar, para sojuzgar la tierra que no le corresponde.
Sin embargo, cuando un hijo, cuando una hija de Dios se para en la brecha, se dispone, ¿cierto?, en la presencia del Señor, permanece en ese lugar, sabe que lo único que le queda al diablo es salir del territorio que no es de él. Es salir del territorio que no le pertenece, que no le corresponde, porque los arrendatarios que tienen la delegación original del Señor es usted y yo. Por lo tanto, cuando nosotros habitamos en la presencia del Señor y estamos en ese lugar que es habitable por Él, el diablo no tiene arte ni parte de ese lugar. Es por eso que tenemos que hacer de nuestra casa, de nuestro hogar, un lugar para Dios en todas las cosas. Tenemos que invitar continuamente al Señor a venir a nuestro hogar. Por eso es que nosotros, ¿cierto?, hemos venido entendiendo de la importancia de que tenemos en el tiempo, durante el año, citas con nuestro Señor que son importantes, que son importantes porque es el Señor quien nos invita a sentarnos a la mesa, a tener un tiempo con Él, a tener una experiencia de mano a mano, cara a cara con Él. Pero ¿quién es el dueño de tu corazón? El dueño de tu corazón, ¿quién es? Son las circunstancias que estás viviendo. Y esto tiene que ver simplemente con lo que estamos creyendo. ¿Quién es el dueño de tu corazón? La palabra nos dice que la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el Señor es el dueño. Por ser creador, Él tiene el título de propiedad. Por lo tanto, cuando a veces a nuestros hijos se descarrían, cuando a veces vemos al esposo o a la esposa lejana del Señor, cuando a veces vemos que las cosas no resultan, nos preguntamos, ¿seré yo, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es allí donde tenemos que preguntarnos, ¿dónde está mi corazón? Yo que soy tierra, ¿estoy entendiendo que soy hijo de Dios? Tengo plena convicción de que Él es mi dueño, de que Él es mi Señor. Y como creación suya yo le pertenezco a Él. Por lo tanto, mi vida está asegurada en sus manos. ¿Sabe que con esta pandemia a veces perdemos el foco? Y creemos que somos dueños de las circunstancias. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque perdemos nuestra conexión con Dios. Pero hoy día Dios nos ha traído esta palabra para que nos volvamos a conectar. Como diríamos en buen chileno, para que nos volvamos a enchufar, para que nos conectemos a la fuente, para que no perdamos nuestro título, ¿cierto?, de administradores de lo que el Señor ha entregado en nuestras manos. Porque llegará el día en que Dios te preguntará, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Porque tú tienes un corazón donde están todas las cosas. Pero hemos malentendido esto, porque hemos siempre creído que el diablo, por ser príncipe de este mundo, es el dueño del mundo. Pero no es así, pueblo del Señor. No es así, amado hermano. No es así. Porque el dueño de la tierra, el creador, es el Señor. Él es el dueño de la tierra. El tema está en que muchas veces hemos delegado nuestra responsabilidad como administradores de esta tierra por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de las malas intenciones del corazón, las hemos delegado a Satanás. ¿Por qué? Porque él simplemente ha hecho su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? El libro de Job nos habla del trabajo de Satanás, luego de que ocurra esta rebelión en el cielo. Job 2:2 dice lo siguiente. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mire el trabajo que tiene Satanás. Satanás dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces ponga atención, porque si nosotros entendemos que nuestro corazón es tierra, porque Dios habita en ella, dice que Satanás solo ronda a la tierra y la recorre, pero él no tiene el título de propiedad, porque el único dueño es el Señor. ¿Qué significa la palabra rondar? Rondar significa recorrer un lugar en servicio de vigilancia, generalmente de noche. Es decir,
que la función de Satanás es estar en servicio de vigilancia. ¿De qué? De la caída del hombre. De que el hombre se suelte del altar. De que el hombre o la mujer deje el lugar de la presencia de Dios. De que el hombre y la mujer se desvincule del Señor. Él está pendiente de que eso no suceda. Él está pendiente cuando nosotros mal administramos nuestra vida. Segunda palabra, dice que Él también recorre. ¿Qué significa la palabra recorrer? Significa ir de forma sucesiva por distintos puntos o sitios que forman parte de un espacio, de un lugar. Cuando tú dejas en tu vida un espacio vacío, que no has rendido al Señor, si no lo has rendido al Señor, alguien es dueño de ese espacio. Porque en medio del espacio, en medio del caos, en medio del desorden, allí habita Satanás. Entonces tenemos que tenemos que llenar con la presencia del Señor aquellos espacios vacíos que están en nuestro corazón. Y no podemos permitir que haya espacio vacío. No podemos permitir que en nuestro corazón haya desorden. Y si hay. Dice la palabra en el Génesis que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios habló y Dios ordenó. Por lo tanto, todo lo que está desordenado, todo lo que está vacío, no tiene correspondencia con Dios. No tiene igualdad con Dios. No tiene comunión con Dios. Por eso es que Dios nos hace este llamado de atención en nuestro corazón. Porque si hay áreas vacías en nuestro corazón, déjame decirte de parte de Dios que llegó el tiempo de que tú llenes en su presencia aquellos vacíos que no has podido llenar. Que no has podido llenar ni con alcohol, que no has podido llenar ni con la plata, que no has podido llenar con aquellas cosas que son vanas en esta tierra. Porque sabes que aquellos vacíos que pueden estar en nuestra vida pueden ser llenados con aquello que es la fuente. Y la única fuente de nuestra vida corresponde a nuestro Creador. Es decir, aquel vacío que tú puedes sentir, aquel espacio que tú puedes percibir en tu vida, aquello que te falta, aquello que tú careces, lo único que lo puede llenar es el Creador, es nuestro Señor. Pero si tú caminas, si yo camino lejos del Señor, aquel vacío nunca va a poder ser llenado. Nada de lo de esta tierra va a poder llenar aquel vacío que solamente corresponde a nuestro Señor. Por eso es que Dios hoy día te trae esta palabra para decirte que tu corazón tiene que ser llenado continuamente de la presencia del Señor. Porque ¿quién es el dueño del corazón? ¿Quién es el dueño de tu corazón? ¿Qué dice la palabra respecto de la palabra recorrer? Dice que se define como ir de una parte a otra, de un lugar, registrando, examinando e inspeccionando el sitio minuciosamente para encontrar lo que se desea hallar y para averiguar lo que se desea saber. El diablo no tiene atribución de saber lo que a ti te pasa. El diablo no tiene atribuciones, ¿cierto?, de ver tu vida, ¿cierto? Él busca, dice la palabra, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, él anda buscando a aquellos que están dando motivos, aquellos que caminan sin rumbo, aquellos que caminan sin dirección, aquellos que están lejos de Dios son los que sus ojos están siendo puestos por él. ¿Por qué? Porque están caminando en oscuridad, porque están caminando en tinieblas, porque están caminando lejos de Dios. Cuando nosotros decimos caminar en tinieblas, significa eso, caminar lejos de Dios, desobedecer a su palabra, estar lejos de Él. Eso se refiere a esto. Entonces es necesario que podamos poner atención a nuestro corazón y empecemos a diagnosticar aquellas cosas que no están bien, que están desordenadas, que están vacías. ¿Por qué? Porque el Señor hoy día te está afirmando con esta palabra que Él es el dueño de tu vida. Por lo tanto, cada área de tu vida, cada área de mi vida, debemos rendirla una y otra vez al Señor.
No podemos dejar de rendir nuestra vida un día al Señor. Todos los días tenemos la responsabilidad de presentarnos al Señor, dice su palabra, como obreros aprobados. Es decir, todos los días, si somos obreros, los obreros le tienen que rendir cuenta a quienes son sus jefes. Y si la palabra nos dice eso, nosotros todos los días tenemos que rendirle cuentas a nuestro Creador. Y esto no por un fin de que uno es el amo y el otro es... No, es simplemente por un hecho de paternidad. O usted cuando se sienta a la mesa con sus hijos, o en algún momento del día a sus hijos, usted no le pregunta cómo están. Usted a sus hijos no les pregunta cuando antes iban al colegio, ¿cierto? Antes de toda esta pandemia y podían ir al colegio. ¿Usted no le preguntaba a sus hijos cómo estuvo su día? Generalmente junto a la pastora Victoria, cuando tenemos nuestro tiempo de tomar once, nosotros nos preguntamos cómo estuvo tu día, qué tal, cómo estuviste, cómo te fue, qué hiciste. Pero sabe que muchas veces, como tenemos una mala administración en nuestra propia familia, ni siquiera eso hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón pareciera que tuviera otro dueño. Entonces entendamos lo siguiente, que la tierra es del Señor y Él tiene el título de creador de todo lo que existe. Entonces aquí el salmista nos nace en el versículo 3 con una pregunta en este aspecto. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Sabe que el monte de Jehová tipifica al cielo. Y sabe que en el cielo es donde nosotros podemos disfrutar de la gloria de Dios, de lo eterno. En el cielo nosotros podemos disfrutar de toda la eternidad de Dios, donde el Señor se manifiesta, donde aquellas cosas que no son suceden, donde aquellas cosas que nosotros pensamos que son imposibles, para nuestro Señor son posibles. ¿Cuándo? Cuando habitamos en su presencia, cuando estamos en el cielo, cuando podemos experimentar la gloria de Dios. Por eso es que es importante que busquemos de Dios, porque desde su lugar, desde el altar, desde ese tiempo que tenemos intimidad con Dios, es desde ese lugar donde se va a manifestar su gloria y su eternidad va a descender sobre nosotros, y aquellas cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios en la medida que nosotros podamos permanecer en el altar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tienes tu corazón en el altar? ¿Tienes tu corazón puesto delante de la presencia del Señor? Porque el corazón, estudiábamos la semana pasada, es engañoso. Sin embargo, cuando estamos allí, sabemos que hay una esperanza, ¿cierto?, en el cielo, de poder habitar continuamente en la gloria de Dios. Pero en la tierra, ¿sabe lo que usted y yo podemos disfrutar en la tierra? Es de la gracia del Señor. Pero no solamente nos vamos a quedar con la gracia, sino que también podemos disfrutar de su comunión. En la tierra nosotros disfrutamos de dos cosas que son importantes. Una es la gracia de Dios y otra es la comunión. Las dos tienen que ir juntas. No todo tiene que ser solamente gracia. No todo tiene que ser solamente comunión. Las dos cosas tienen que estar en un equilibrio total. Necesitamos en la tierra de la gracia de Dios, pero también necesitamos de la comunión de Dios. ¿Qué significa esto? Porque yo necesito de su gracia, usted necesita de su gracia, pero necesitamos de la comunión. ¿Cómo yo puedo lograr la gracia de Dios en esta tierra? A través de la comunión. ¿Y cómo logro yo la comunión? Yo la comunión la puedo lograr a través de la oración, a través de la palabra del Señor, a través de sus instrucciones. Entonces nace una pregunta aquí. ¿Cómo yo puedo subir al monte de Jehová? ¿Cómo puedo estar en el lugar santo? ¿Cómo? A través de la oración. No sueltes el altar. No sueltes el lugar de la presencia del Señor. No pares de buscar a Dios. No pares de encontrarte con Él. Porque muchas veces por las circunstancias nos detenemos de buscar a Dios. Pero sabes que Dios es un río continuo que fluye una y otra vez. Y no podemos parar de buscarlo. No podemos parar de ser instruidos en la palabra. Por eso es que Dios nos dice que para habitar en su gracia es necesaria la comunión.
la oración, la palabra, la instrucción del Señor. ¿Qué hago para subir al monte del Señor? ¿Qué hago para estar en el monte del Señor? ¿Qué hago para estar en el lugar santo? Usted necesita gracia y usted necesita comunión. Y eso es lo que hace que nuestro corazón, cierto, no se envanezca, que nuestro corazón no caiga en vanidad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender que cuando hablamos de tierra, hablamos de corazón. Cuando la palabra del Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando dice, de Jehová es la tierra, Dios también estaba pensando en ti y en mí, a través de nuestro corazón. ¿Qué significa la palabra corazón? Porque a lo mejor no hay comprensión de esta palabra. En el contexto original, la palabra corazón, en la traducción original de este versículo, cuando dice el limpio de manos y puro de corazón, en este texto en particular, el corazón se refiere al alma, al ánimo, a los deseos, al entendimiento, al espíritu, a la inteligencia y al propósito. Mira qué importante. El limpio de manos y puro de corazón. Aquel que es puro de corazón es ese que tiene rendida su alma. Es ese que tiene sujeto su ánimo al Señor. Es ese que tiene tomado sus deseos a los deseos del Señor. Es ese que busca al Señor con entendimiento a través de la revelación de su palabra. Es ese que busca, cierto, que su espíritu sea vivificado una y otra vez. Es ese que actúa con inteligencia, con sabiduría. Es ese que entiende que Dios lo llamó con un propósito y que camina continuamente en la gracia y en la comunión a través de la oración, de la palabra y por supuesto a través de la instrucción. Entonces la pregunta de esta noche es la siguiente: ¿cómo está tu corazón a la luz de la Escritura? Porque la palabra del Señor dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? No hay forma de subir al monte, no hay forma de estar en el lugar santo, si no es a través de la limpieza. Si no es a través de una limpieza del Señor. Y la palabra es la que nos limpia. Por eso es que esta noche está llegando esta palabra para ti y para mí. Para que limpiemos nuestras manos y tengamos nuestro corazón puro. Porque solamente de esa manera podremos llegar, ¿cierto?, al monte de Jehová. Podremos estar en el lugar santo. Limpiemos nuestras manos. Hagamos puro nuestro corazón. Que no se eleve nuestra alma a las cosas banales de esta tierra. Que no juremos con engaño, dice su palabra. Estos son los requisitos para estar en el monte de Jehová. Estos son las cosas que necesitamos para estar en su lugar santo. ¿Qué nos quiere decir la limpieza de manos? Dios nos dice que tenemos que limpiarnos de todo aquello que ofende al Señor. De aquellas cosas que hacen daño al prójimo, de aquellas cosas que nos contaminan a nosotros. Entonces cuando Dios dice que limpies tus manos, Dios te está diciendo que tienes que quitar la ofensa de tu boca para el prójimo, pero también tienes que quitar la ofensa de ti mismo. ¿Qué significa ofender? Ofender es hacer que una persona se sienta despreciada, humillada, mediante palabras o acciones. Entonces hoy día, por su palabra, estamos siendo limpiados de estas cosas. Tenemos que sacar toda nuestra mente, nuestros pensamientos que nos hacen sentir que nos hace sentir desprecio hacia nosotros mismos, pero también aquellas actitudes de desprecio hacia nuestro prójimo. Tenemos que quitar toda contaminación de nuestro corazón, porque eso nos está impidiendo poder recibir la bendición del Señor en nuestra vida. Porque nosotros, tomando estas actitudes, le estamos ofendiendo a nuestro Creador. Cuando hablamos de limpieza de manos, estamos hablando de una limpieza exterior, de aquellos que otros pueden mirar de tu vida. Por eso que es importante tener buen testimonio delante del Señor y delante de nuestros prójimos.
Aleluya. Tenemos que evitar todo lo que ofende al Señor, todo lo que ofende a nuestro prójimo, todo lo que nos contamina. De esa manera estamos limpiando nuestras manos. Aleluya. Entonces Dios hoy día nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Dice la palabra, el limpio de manos y puro de corazón. Cuando hablamos de pureza, nosotros hablamos de una limpieza interna. Hablamos de una limpieza que tiene que ser delante de su presencia con sinceridad. ¿Qué tenemos que ser limpios? Tenemos que ser limpios de nuestra alma. Tenemos que ser limpios de nuestros estados de ánimo. Tenemos que limpiar nuestros deseos. Tenemos que limpiar nuestro entendimiento. Porque muchas veces nuestra forma de entender las cosas vienen por influencias extrañas de ideologías que no tienen correspondencia con el Señor. Tenemos que limpiar nuestro espíritu. Tenemos que limpiar nuestra inteligencia. Y tenemos que limpiar nuestro propósito para caminar en el propósito del Señor y hacer su obra en esta tierra. Entonces, cuando hablamos de una pureza del corazón, hablamos de esta limpieza sincera, de esta limpieza solamente que el Señor puede hacer, porque esto es algo interno. Cuando hablamos de pureza del corazón es algo interno, no es algo que el pastor o el líder pueda hacer, es algo que solamente tú con Dios en tu cuarto privado puedes realizar, porque Dios hoy día nos está haciendo este llamado a que tenemos que limpiar nuestro corazón. Porque ya Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó por nosotros nuestros delitos, nuestros pecados. Él tomó, ¿cierto?, nuestra humillación. Él tomó aquello, ¿cierto?, aquellas cosas que nosotros ofendíamos. Él tomó nuestro desprecio. Él tomó nuestra humillación. Él tomó nuestras malas palabras. Él tomó nuestras malas acciones y cargó con todo eso en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos libres de todo el desprecio, fuéramos libres de toda humillación, fuéramos libres de las malas palabras que muchas veces son las etiquetas que cargamos en nuestra vida, que fuéramos libres de las malas acciones. Oiga, si hay gente que ha actuado mal en nuestra vida, y muchas veces nosotros hemos actuado mal con nosotros mismos y también con nuestro prójimo. Pero hoy día el Señor por su palabra nos está dando la oportunidad de poder presentarnos a Él limpios de manos y puros de corazón. ¿Para qué? Para que podamos acceder al monte de Jehová, para que podamos estar en el lugar santo. Aleluya. Tenemos que tener una limpieza de manos y pureza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esta pureza no la podemos alcanzar con cualquier cosa. La pureza de corazón es alcanzable a través de la gracia, mediante la fe. La fe es la llave para alcanzar la gracia. La fe es el acceso para alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es la fe? La fe es creer, es confiar, es obedecer. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo obedezco a Dios. Yo creo en el Señor, yo confío en el Señor, yo obedezco al Señor. Yo creo en su palabra, yo obedezco su palabra, yo confío en su palabra. ¿Por qué? Porque mediante la fe alcanzamos la gracia y de esa manera podemos caminar conforme a la imagen de Dios y la voluntad del Señor, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, tenemos que limpiar nuestras manos, tenemos que limpiar la pureza del corazón. ¿Cómo puedo llegar al monte de Jehová? Limpiando mis manos, dejando puro mi corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, lo vano de su alma. Muchas veces en nuestra vida actuamos con vanidad. Ser vano significa tener afecto hacia algo que nosotros sabemos que contamina nuestra vida. ¿Sabe qué? La palabra vanidad en el hebreo, en el original, significa lo vacío, lo inconsistente. Cuando hay vanidad en nuestra vida,
se define como idolatría. Entonces tenemos que sacar la idolatría, porque uno de los mandamientos del Señor dice que no tenemos que darnos a los ídolos. No haremos imagen, porque hemos declarado que somos hijos del Señor, que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Por lo tanto, no podemos ir detrás de las cosas vanas, porque las cosas vanas son idolatría. Saque la idolatría de su corazón, saque la idolatría de sus pensamientos, saque la idolatría de su corazón, deje las cosas que son banales, deje la vanidad de lado y permita que el Señor, a través de su presencia y de su palabra, pueda limpiarnos de manos, pueda limpiarnos y hacer puro nuestro corazón. Dejemos estas cosas para que podamos entrar al monte de Jehová, para que podamos estar en su lugar santo, porque ese es el lugar donde los hijos de Dios continuamente tenemos que estar, en el monte de Jehová, en el lugar santo. Sabe que muchas personas no les gusta escuchar esto, porque solamente se quedan con la gracia y olvidan la comunión. Dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Jurar con engaño. ¿Saben lo que significa jurar con engaño? Significa no haber defraudado al prójimo mediante actos religiosos. Tenemos que actuar en verdad, tenemos que caminar en verdad. Eso quiere decir, tenemos que vivir en integridad para con Dios y para con los hombres. Entonces, analizando esta palabra, tenemos que limpiar nuestras manos, tenemos que purificar nuestro corazón. Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, cuando limpiemos nuestro corazón, cuando entendamos que nuestro corazón es propiedad de nuestro Creador, del Señor, allí se produce esa limpieza de manos, esa pureza de corazón que tanto necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La bendición y la justicia la reciben aquellos que limpian sus manos, que purifican su corazón, que evitan las cosas vanas y que no defraudan. Entonces, subir requiere de un esfuerzo especial, de que busquemos el rostro del Señor, porque aquellos que buscan a Dios recibirán toda clase de bendiciones y también la justicia. Entonces, ¿usted necesita la bendición de Dios? Gracia y comunión, limpieza de manos, pureza de corazón, aparte las cosas vanas, no jure con engaño, no defraude, y usted allí va a recibir bendición y va a recibir justicia. Amén. Recibe esta palabra en su espíritu. Salmo 24. ¿Por qué? Porque cuando usted saca, ¿cierto? Usted hace limpieza de manos, usted hace pureza de corazón. ¿Sabe lo que viene después? Después viene gozo, después viene alegría, después viene el contentamiento, después viene la risa, después vienen tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque nos dejamos trabajar por el Señor. Dejamos que Él modele nuestro corazón. Dejamos que en nuestro corazón no entre impiedad ni vanidad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Por eso es que tenemos que limpiar nuestras manos y purificar el corazón. Por eso es que tenemos que dejar la vanidad. Por eso es que tenemos que actuar siempre con la verdad, nunca defraudando. Usted no puede defraudar ni al prójimo, ni tampoco puede defraudar a Dios. Perdone que me haya pasado unos minutos con la palabra, pero sí creo en mi corazón que Dios tiene siempre la intención de bendecir al hombre y la mujer,
que Dios siempre tiene la intención de actuar en justicia, pero para que la bendición de Dios y la justicia actúen en nuestra vida, el Señor necesita estas 4 cosas: limpieza de manos, pureza de corazón, que no andemos en vanidades y que no juremos con engaño. Yo le invito en esta noche a orar conmigo. Padre, hemos oído tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu Santo entendemos, Señor, que nuestro corazón es una porción de tierra donde tú habitas. Señor, porque tú habitas en aquella parte, Señor, que puede ser tierra y que puede ser moldeable. Y allí está nuestro corazón. Señor, y queremos delante de tu presencia pedirte perdón. Y a través de tu Espíritu Santo y tu palabra puedas limpiar nuestras manos. Puedas, Señor, hacer puro nuestro corazón. Señor, no permitas que caigamos en vanidad. No permitas, Señor, que caigamos en el defraude. En el fraude, Señor, de nuestro prójimo. Enséñanos a ser como tú. Enséñanos a ser un fiel reflejo de ti, Señor, en esta tierra. Tu palabra dice, Señor, que no nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, del mal. Señor, declaramos que tú no nos dejas caer en la tentación porque tú guardas nuestro corazón. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú nos libras, Señor, de todo mal. Aquellas personas que están conectadas con este video, Señor, yo declaro, y tu Espíritu Santo así lo afirma, Señor, que tú no nos dejas caer, Señor, en el resbaladero. Porque tú no te duermes, estás siempre preocupado de nosotros. Por eso oro, Señor, por aquellos que están mirando este video. Y declaro, Señor, que tú limpias nuestras manos para caminar con integridad. Que tú, Señor, haces puro nuestro corazón. Y a través de tu palabra, Señor, nos llevas de gloria en gloria. Señor, hoy día tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y seamos limpiados, Señor, por ti. Señor, no permitas que la vanidad tome lugar en nuestro corazón. No permitas, Señor, que lo impuro, Señor, pueda tomar dominio de nuestro corazón. Señor, no permitas, Señor, que nuestra alma pueda caminar, Señor, en aquellas cosas que son vanas y que no son importantes, Señor. Y que de alguna manera tú puedas provocar en nuestro espíritu que podamos permanecer siempre en tu altar. Señor, porque queremos estar en tu lugar santo y porque queremos habitar continuamente en el monte de Jehová. Gracias, Señor, te damos. Fortalece nuestro espíritu para ser aquellos que caminen con limpieza de manos y puros de corazón. Aquellos que se sienten decepcionados, desilusionados por aquellas personas que los humillaron, por aquellas personas que declararon palabras malas sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaro en esta hora que tú quitas esos pensamientos de mal que gobiernan nuestra vida. Señor, y confiamos en tu palabra, Señor, que dice que el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Señor, declaro que tu bendición, Señor, desciende sobre nuestra vida, sobre todos aquellos que en este día declaramos, Señor, limpieza de manos y pureza de corazón. Declaro tu bendición y tu justicia manifestándose en nuestra vida. Creemos a tu palabra, Señor, y nos comprometemos contigo a caminar, Señor, en integridad en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida en esta noche.